Muy buenos días, comenzamos ya esta edición de Contigo en la Mañana, día miércoles, mitad de semana, y lo hacemos con la información del momento, lo que se ha conocido durante la madrugada de este miércoles, con la detención de 4 personas vinculadas o investigadas por la desaparición de Julia Chuñil Catricura, quien, recordemos, desapareció el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Mafil, esto en la región de Los Ríos. Lo más llamativo, Eduardo, buenos días, es que de estas 4 personas desaparecidas, 3 son sus hijos, que serían entonces imputados por el delito de parricidio, y también su yerno, que también estaría involucrado según la investigación que ha llevado adelante la Fiscalía. Hola Andrea, hola a todos en sus casas. En un amplio operativo, fíjate que comenzó a eso de las 2 de la mañana, se concentraron los policías de la región y también que llegaron de fuera de la región de Los Ríos, en Valdivia, y a eso de las 2 de la mañana comenzaron los movimientos logísticos para llegar finalmente a la casa donde estaban los 3 hijos de Julia Chuñil. Además, está detenido el ex yerno y se investiga la desaparición de un hombre de 92 años en la misma fecha o en torno a la misma fecha de la desaparición de Julia Chuñil. En un caso que ha tenido diversas polémicas, ¿cierto? Que ha generado muchísimo movimiento y que ha sido de alta connotación pública. Exactamente, ha habido declaraciones desde el propio presidente Gabriel Boric en algún momento pidiendo que no hubiese impunidad en este caso. También hubo una serie de movilizaciones de quienes apuntaban a otra persona como el presunto responsable de su desaparición. Poco a poco fuimos conociendo algunos antecedentes respecto, por ejemplo, a problemas familiares, algunas diferencias que habían tenido, y durante todo el tiempo de la investigación la Fiscalía dijo que mantenía abiertas distintas hipótesis, no quiso adelantar mucha información hasta ahora que ya conocemos entonces de la detención de 3 de sus hijos y su yerno, y durante las próximas horas, Eduardo, podríamos tener más detalles respecto a los antecedentes que maneja la Fiscalía, pero ya decía la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, que se trata del resultado de una investigación compleja, sigilosa y reservada, dirigida por la Fiscalía, desarrollada junto a los policías y con apoyo de distintas instituciones del Estado, que permitió reunir antecedentes suficientes para solicitar al tribunal las órdenes de detención. Hubo muchas contradicciones en las declaraciones que se prestaron en un comienzo en esta investigación, incluso no había certeza y todavía creo que no hay claridad exacta de la fecha en la que desaparece Julia Chuñil, porque hay gente que dice que la vieron el 7 de noviembre del 2024 en su casa, luego el 8 y finalmente no hay precisión exacta. Hay gente que ha luego cambiado su declaración haciendo memoria y todo eso generó que el Ministerio Público comenzara a enfocarse finalmente en su círculo más íntimo. No podemos olvidar que en este caso tuvimos filtraciones de la carpeta investigativa en la cual incluso se habla de personas quemadas, o sea, aquí y desaparecidas. Se apuntó justamente a un empresario, esa situación también está siendo investigada. En cosa de minutos, estas personas van a ser pasadas a control de detención y posterior formalización y vamos a tener más antecedentes. Exactamente, va a haber control de detención y posteriormente la formalización, en la que vamos a conocer más detalles probablemente de los antecedentes que logró reunir la Fiscalía en este periodo de investigación, cuando se cumple ya un año, 2 meses aproximadamente desde la desaparición de Julia Chuñil. Un caso que fue tomando muchísima connotación, lo decíamos, Eduardo, a nivel público, porque hubo una idea de que esto tenía que ver con su rol como activista, como dirigente de una comunidad mapuche, y que su rol como tal la habría entonces puesto ahí en el ojo de ciertas personas que tenían intereses en hacerla desaparecer. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes que se manejan ahora y que llevan a la detención de los 3 hijos y el yerno de Julia Chuñil? Vamos a estar con información desde la región de Los Ríos. Tenemos mucho más esta mañana. Vamos a la pausa, hablemos de... Seguimos con la información del momento. Abríamos el programa dándoles cuenta de la detención de los 3 hijos y el yerno de Julia Chuñil, como resultado de la investigación que ha llevado adelante la Fiscalía en este caso, que ha tenido muchísima connotación pública. Recordemos que Julia Chuñil desaparece desde su casa o el predio en el que ella estaba en Mafil, esto es en la región de Los Ríos,
el 8 de noviembre de 2004. De ahí en adelante se abre una serie de interrogantes y líneas investigativas respecto a qué podría estar detrás de su desaparición. Pero desde hace algún tiempo ya empezaba a verse la posibilidad de que sus hijos de alguna manera estuvieran involucrados. Hubo una serie de declaraciones que hizo la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. Vamos a revisar justamente algunas de esas palabras. Como Fiscalía Regional de Los Ríos, informamos a la comunidad que durante la madrugada del día de hoy se dio cumplimiento a órdenes de detención en la causa por la desaparición de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura. Se trata del resultado de una investigación compleja, sigilosa y reservada, dirigida por la Fiscalía, desarrollada junto a las policías y con el apoyo de distintas instituciones del Estado, lo que permitió reunir antecedentes suficientes para solicitar al tribunal órdenes de detención. Estas órdenes fueron concedidas por el juez de garantía de Los Lagos y cumplidas por Carabineros de Chile. Actualmente se encuentran detenidos 3 hijos y un exyerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los hijos la calificación de parricidio, todos en calidad de autores. Ahí está la declaración de la fiscal regional, quien fue de hecho cuestionada en algún momento también por las declaraciones que había hecho sobre esta línea investigativa que apuntaba a los hijos de la propia Julia Chuñil como presuntos responsables de su desaparición ocurrida hace ya más de un año, casi un año, 2 meses, porque se había instalado, y es algo que probablemente también desde la familia quería instalarse, la idea de que quienes estaban detrás o quién estaba detrás de la desaparición de Julia Chuñil eran empresarios de la zona, dueños del predio donde ella estaba o donde ella trabajaba, y que habría tenido intereses en acallar a Julia Chuñil en su rol de activista, así se planteó. En algún momento la fiscal regional dijo que no habían antecedentes para confirmar que ella tuviese un rol más allá de lo que tiene normalmente una mujer en una zona rural, en una comunidad mapuche, y que no era propiamente una activista medioambiental como se había tratado de instalar. Eso generó muchos cuestionamientos de quienes dijeron que estaba tratando de desviar la atención de lo que había realmente detrás de esto, pero bueno, finalmente la fiscal lo hace porque manejaba ya antecedentes importantes de lo que había detrás de aquello. Y uno de los elementos más relevantes, y probablemente es lo que vamos a ver en la audiencia de formalización, tiene que ver, Eduardo, con contradicciones que fueron surgiendo en los testimonios de los propios hijos de Julia Chuñil. Contradicciones, inconsistencias. 3 son los hijos detenidos: Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, a quienes se suma Bermar Flavio Bastidas, el ex yerno de Julia Chuñil. El principal sospechoso hasta noviembre del año pasado era Javier Troncoso Chuñil, uno de los hijos de Julia Chuñil, y él conversó en exclusiva con Chilevisión Noticias. ¿Qué es lo que fue lo que planteó a Chilevisión Noticias hace tan solo un par de meses? Revisemos. ¿Por qué accede a dar esta entrevista? Bueno, yo accedí a darle la entrevista para que la gente vea lo que están haciendo con nosotros, la injusticia. Nosotros hemos tenido toda la voluntad, le hemos dado todo la parte de acceso a nosotros, a nuestros hogares, para que investiguen, no una vez, sino que varias veces, con 5, 6, 7 veces pasar las mismas máquinas de georradares. Suficiente, yo creo, ya pasa a ser una persecución de lo que están haciendo con nosotros. Esa sangre que aparece en su habitación, ¿usted cómo puede explicarla? Aquí, bueno, en mi habitación, no sé, sangre de narices, uno se corta un dedo. Yo igual en mi pieza tengo herramientas que, no sé, wincha, que pues, uno se puede cortar, tornillos. Entonces, claro que sí, pues es sangre mía. ¿Usted tuvo alguna pelea antes de la desaparición de su mamá con ella? Nosotros, yo nunca he tenido, no sé, pelea, pero sí alegatos con mi mamá como una... ¿Quién no corrige, una mamá no corrige a un hijo
aunque tenga, no sé, 60 años, para una mamá siempre va a ser su hijo, siempre va a querer lo mejor. Entonces sí habían discusiones de mamá e hijo, lo normal. Hablando de la búsqueda, el documento dice que usted no habría participado en la búsqueda. Todos los días estuve, si yo desde el día que dimos el aviso, todos los días estuve acá. ¿Dónde iba a estar? En otra declaración dicen que yo que andaba inquieto si se perdió mi mamá. No se perdió un animal. Nosotros andamos, todos los hermanos andábamos inquietos para allá y para acá buscándola. Ella es una principal sospechosa aquí en el caso, porque ella llegó para partir, llegó con una amistad fingida, una amistad falsa. Sí, yo creo que dentro de la búsqueda uno cansado, si yo le dije una mala palabra, porque ella siempre tenía comunicación con nosotros, no es una persona ajena. ¿Usted dice no haberla intimidado? Que no me acuerde, ¿no? Eso del audio tiene que ser real, porque por eso está en la carpeta investigativa, pero tiene que ser la frase completa, qué fue lo que hablamos nosotros dos. ¿Usted se acuerda del contexto de esa conversación? Yo no le puedo decir, sí me acuerdo de esto, porque uno conversa, el teléfono es una herramienta de trabajo, conversa hartas cosas, uno va a tener una pura conversación, un puro extracto de la conversación, y tiene que ser la conversación completa. De la búsqueda quedó harta basura, la quemamos ahí al aire libre, no hay un tambor. ¿Y ahí nunca hubo ropa de tu mamá, según tu versión? Solamente es basura lo que se quemaba. ¿Usted tuvo participación en la desaparición de su mamá? No. Yo por mi parte no tengo nada que ver en la desaparición de nuestra madre, que yo era el más cercano que estaba a ella. Yo sé las partes donde podría haber caído, incluso me la he dado de investigador solo, investigar, hacer ejercicio. Si no fue allá arriba, que se extravió, se perdió acá. La hipótesis de nosotros, Fiscalía, tenía los antecedentes de que también podría haber sido otra línea de haber investigado de aquí a los vecinos del sector. Porque así como ellos vieron que mi mamá andaba en carreta, que ingresaba, también tendrían que haber visto ese día, el día que llegó, el día viernes. Claro, y teníamos el testimonio en exclusiva hasta ese momento de uno de los hijos de Julia Chuñil. Hoy va a ser formalizado por parricidio, por el delito que lo compromete entonces con la desaparición de su madre, de Julia Chuñil, y daba cuenta entonces de lo que había ocurrido supuestamente en el tiempo previo a la desaparición de su madre. Se le preguntaba directamente por algún tipo de diferencias, por alguna pelea familiar. Él decía que dentro de lo normal, dentro de lo que normalmente sucede en la relación de una mamá con un hijo, cuando ésta le llama la atención, en fin, pero se defendía ya de acusaciones que empezaban a instalarse luego de las diligencias que se habían hecho hasta ese momento. Estamos también con Sergio Jara, que se integra al panel. Sergio, tú también estuviste investigando este caso desde hace bastante tiempo, con las contradicciones que empiezan a surgir en algún momento de la investigación y que llaman la atención, me imagino, de la Fiscalía. Sí, de hecho hablé varias veces con Pablo Chuñil, uno de los detenidos en esta jornada. Son Javier, Pablo y Janet, los tres hijos de Julia Chuñil. Ella en total tiene 5 hijos, son 3 los detenidos y Pablo y Javier son los principales sospechosos desde hace rato. Ellos junto a un empresario, eran las dos hipótesis que tenía la Fiscalía y la policía, estaban entre el empresario dueño del terreno de la Fritz, que era donde está la toma, donde Julia Chuñil trabajaba su campo, ¿no? Los animales. Los animales, qué sé yo. Y
Y la otra teoría era que sus hijos, a propósito de un tema patrimonial nuevamente, la venta de un terreno que le hizo Julia Chuñil a Pablo, precisamente a Pablo Chuñil, a uno de sus hijos, habría provocado una pelea con Javier. Un terreno de 3 hectáreas a 8 millones de pesos que le vendió en octubre de 2024 a Pablo Chuñil. Recuerden que ella desaparece en noviembre de 2024, llevamos más de un año con Julia Chuñil desaparecida, y lo que se hizo rápidamente era la convicción, la fiscalía y también la policía, era que Julia, a diferencia de otros casos, no había desaparecido producto de un accidente, de que se había perdido, sino que más bien esto había sido un homicidio, y esto en base a 2 pruebas fundamentales. La primera, huellas de sangre que se encontraron en la toma, en la parte del fondo de la Fritz donde ella trabajaba con sus animales, huellas de ella de sangre. Eso quiere decir que en el lugar ocurrió algo, ¿no? Claro. Un hecho de sangre que probablemente pudo haber sido un homicidio. Y por otra parte, huellas de uno de sus hijos, de Javier, que también está detenido, en uno de los 3 detenidos, Janet, Javier y Pablo, son los detenidos en esta jornada, en la cabaña de Julia. Más el yerno, o sea, la pareja más el de yerno, Janet. También Bernard Bastías, ¿no? Él había sido interrogado previamente. Hubo un incidente confuso en el verano del año pasado, donde llegó Carabineros al lugar donde vivía Julia Chuñil. Ella vivía con Janet y con Javier en ese lugar. Los otros 3 hijos no vivían ahí. Hubo un incidente confuso porque hubo un interrogatorio en ese lugar. Ahí se levantó una huella de sangre de uno de los hermanos de Javier. Sí. Y en una especie de carreta o de vehículo que también ocupaba Julia Chuñil también se detectó otra huella de sangre. Es decir, había material genético de sus hijos y de Julia en los sitios del suceso, tanto en el lugar donde ella pernoctaba, en su casa, donde vivía con Javier y con Janet, que eso está fuera del fondo de la Fritz. Sí, ojo, sí. Ese era un terreno propio. Claro. Y por esa diligencia la abogada Karina Riquelme presentó un recurso de inconstitucionalidad respecto a como que no le gustó que la fiscalía empezase a apuntar hacia su representado. Mira, ahí me llamó Pablo en ese momento. Me llamó Pablo Chuñil. El hijo, otro hijo. Nosotros estábamos haciendo el tema de María Ercira Contreras. Ya. Entonces Pablo me llama porque quiere entrar en contacto con nosotros, porque como nosotros le hemos dado cobertura, y ustedes lo han visto en sus pantallas, a varios casos de desaparición, de desaparecidas, personas desaparecidas, él pensaba que, y a la luz de los hechos hoy día eso se vuelve, digamos, muy cuestionable, que nosotros podíamos hacer algo para ayudar en esa búsqueda. Nosotros nos pusimos a investigar y rápidamente nos dimos cuenta de que ellos eran blancos de la indagatoria. Entonces frenamos un poco cualquier publicación que pudiéramos hacer, porque nos parecía que era complejo, complicado estar informando las distintas teorías e hipótesis. Esto está atravesado por un tema político también. Ustedes han visto afiches de Julia Chuñil en la calle, entonces había que tener prudencia con lo que se comunicara respecto de eso. A un canal le acaban de levantar cargo en el CNTV por lo mismo, por comunicar lo que hoy día está siendo concretado, digamos, claro, ¿no? Noticia. Claro, que eran los antecedentes policiales del caso y que apuntaban a los hijos. Habían 2 líneas, como yo le decía. Una con el empresario, porque Julia de alguna forma ocupaba este terreno en la Fritz, en el fondo de la Fritz, se le llama La Toma, esta zona. Ella lo ocupaba y trabajaba con sus animales. Desde su casa a ese lugar hay 3 kilómetros, se demoraba todos los días como 30 minutos. O sea, hay un sendero, un camino por el cual se llega ahí. No es como que vas por los pastizales ahí cortando maleza, no, hay un camino por el cual se llega, por lo tanto descartado el accidente. No era un lugar donde ella se pudiera accidentar, por así decirlo. Llegaba al lugar a trabajar ahí. En 2022 este empresario le puso una denuncia por usurpación de terreno, por lo tanto había un conflicto ahí que mucha gente interpretó como la lucha, ¿no?, de una persona de la comunidad mapuche en contra de un empresario terrateniente del local. Esa era la disyuntiva que estaba, o el trasfondo político que estaba atrás de esto. Y eso se investigó. Era una de las hipótesis. Aparece una escucha telefónica parcial de este empresario señalando que la quemaron, ¿no? De Morstad. Claro, que la quemaron. Entonces mucha gente interpretó, y la abogada de la familia de Julia Chuñil también lo hizo así, de que se refería al cuerpo de Julia Chuñil. La verdad es que no está claro eso, a qué se refiere, pero hay evidencia de que los hijos de Julia Chuñil quemaron la ropa de ella. Sí, quemaron la ropa de ella. Hay una testigo protegida que así lo señala, que dice que Javier, a quien ustedes ven en pantalla, discutió previamente con Julia Chuñil previo a su desaparición también, ¿no? Y que además quemaron su ropa, él, Pablo y Janet. O sea, en el hermanos fondo, que están detenidos. Sergio, entonces, para cerrar el punto, el empresario, dicen algunas fuentes del caso, que se refería a esa quema de la ropa. Esto, lo que pasa es que fue una declaración sin contexto, que se publica, que se filtra además de la carpeta investigativa, y que fue interpretada muy rápidamente por algunos como una prueba de la autoría de la desaparición. Yo la vi, es un documento, lo tuve acá hace un par de meses a la vista, lo tengo en mi celular también, que da cuenta de una gestión ante un tribunal.
y ahí aparecen unos extractos de la llamada. Y efectivamente aparece la palabra quemaron. Pero no queda claro. Si no me falla la memoria, la frase es la quemaron viva. Claro, algo así. Claro, pero eso puede significar muchísimas cosas dependiendo de la intención. Puede haber sido algo que él escuchó, puede ser su teoría. Algunas personas dicen de la investigación que se refería a la ropa, pero lo concreto es que no hay mayor evidencia de que eso haya sucedido. La evidencia que se ha levantado hasta ahora es la que apunta a los hermanos, por eso están siendo detenidos los hermanos y no Sergio, el empresario. Es lo que han hecho las investigaciones. Nosotros estamos tratando de informar lo que han hecho los investigadores y lo que ha hecho la fiscalía. En ese momento, cuando yo hablé con Pablo Chuñil, tuvimos varias conversaciones. ¿Te llamó varias veces? Sí, claro, porque él acusaba a premios ilegítimos de la policía. Sí. A premios ilegítimos de la policía porque habían llegado al lugar donde vivía Julia Chuñil con sus hijos, habían tomado declaración a Janet. Según él, lo habían hecho de manera violenta, la habían subido a un furgón y la habían prácticamente amenazado, ¿no? La policía. También le tomaron declaración a Bermar Bastías ahí, que él definió como una persona que... El excuñado, el yerno, perdón. Que tenía... temas con el alcohol, ¿no? Entonces que ese día cuando estaba la policía no estaba en condiciones de dar una declaración y él decía algo así como búsquenla debajo de la casa, búsquenla debajo de la casa. Entonces que la policía... Eso fue, perdón, Sergio, el 30 de enero de 2025. El yerno de Julia Chuñil respondía ante ese allanamiento que hace la policía y que según Janet Troncoso hubo aquí a premios ilegítimos. Eso fue lo que denunció. Pero ahí se levantó la huella de sangre. Es interesante, Sergio, las conversaciones que tuviste con Pablo, con uno de los hijos que hoy va a ser formalizado por parricidio. Cuando él te pide que ayudemos en la investigación de este caso, ¿él te daba alguna teoría de lo que él creía había pasado con su mamá? No, él en ese momento estaba concentrado, yo te diría, en el tema de la policía, ¿no? A ellos les pareció muy invasivo que la policía llegara hasta el lugar, que subiera a Janet y a Bermar al furgón, que les tomara declaración en el lugar. Me decía, incluso levantaron una huella de sangre adentro. Yo tuve acceso después a los informes de esta huella de sangre, efectivamente. Estaba con la mano de los policías, escrito así como en el lugar, ¿no? Todo hecho en el momento. Y reviso el informe con el tema de la huella de sangre y digo, bueno, efectivamente, acá hay un tema. Me dice, bueno, sí, pero eso podría haber pasado por el tema de los animales, por el tema del trabajo. Lo que decía Javier en la cuña de Televisión Noticias, por algo cotidiano. Me corté el dedo. Hay algo que no me cuadra así a mí en esta historia, porque mira, Pablo Chuñil, con el que yo hablé, es quien le compra el terreno a su madre en 8 millones de pesos en octubre de 2024. Ella desaparece en noviembre de 2024. Ella tiene 4 hijos más, por lo tanto uno podría decir los 4 hijos de alguna manera interpretan esta venta de 8 millones de pesos, un terreno de 3 hectáreas, como algo injustificado, pudiendo haberlo vendido al resto de los hijos también, ¿no? Esto, dicen fuentes del caso, generó una pelea entre Julia Chuñil y su hijo Javier. Por lo menos hay un testimonio reservado que así lo señala. Pero resulta que cuando toman detenido a Pablo y a Javier. A Pablo y a Javier. Entonces, si el culpable es Javier, a quien además le encontraron huellas de sangre, es decir, como materialmente el sujeto está ahí, ¿no? En la zona de interés, el sitio del suceso, hay material genético de él en el sitio del suceso, lo vuelve sospechoso inmediatamente. Y en el caso de Pablo, él le compró el terreno. Este terreno iba a ser usufructo Julia Chuñil hasta que se muriera. Es decir, en la notaría donde se firmó, la escritura del terreno establecía que se lo vendía, pero que ella iba a ser usufructo del mismo terreno hasta que se muriera. Hay una figura que se usa mucho. Por lo tanto, Pablo no lo podía usar, ¿no? Claro. ¿Qué tenía que pasar entonces? Julia Chuñil tenía que morir. Ese era el tema, para que Pablo lo pudiera usar. Pero hay más pruebas en contra de Javier. Y Javier se habría enojado con Julia porque le vendió el terreno a Pablo. Entonces, en algún momento acá hay un vacío de la historia. En algún momento, quizás, no quiero especular, pero en algún momento de esa relación entre Pablo y Javier tiene que haber pasado algo, ¿no? Mira, tiene que haber pasado. Es que no quiero especular porque es un tema, además, un tema súper político que yo sé cualquier frase corta ahora la suben a TikTok, la sacan de contexto. Pero es un tema mucho más relevente que estar atendiendo discusiones. A ver, en minutos va a ser la formalización y ahí la Fiscalía va a plantear muchos antecedentes que nos van a ayudar a comprender el móvil de esta situación. Porque efectivamente da la idea hasta la hora, hasta las 8:30 de la mañana, de que aquí efectivamente hay un conflicto de tierras, pero no tiene que ver con reivindicación de tierras mapuches, sino que tiene que ver con un conflicto familiar. Hay que decir que es un hecho de la causa que Pablo es Pablo San Martín Chuñil,
Y Javier es Javier Troncoso Chuñil, al igual que Janet Troncoso Chuñil. Entonces son medios hermanos, claro. Y de ahí también podría radicarse la molestia de los hermanos Troncoso Chuñil con su medio hermano Pablo, porque él compró el terreno. Bueno, hubo una investigación importante también de un equipo de Chilevisión Noticias que pudo conversar con los hijos de Julia Chuñil, esto hace algún tiempo, cuando ya estaban siendo investigados, estaban en la mira de la Fiscalía, y hay declaraciones también bien relevantes que hizo Pablo San Martín Chuñil a este equipo de Chilevisión Noticias. Las vamos a revisar. Yo creo que mi mamá sintió que se le venía algo, que le iba a pasar algo, o a lo mejor la amenazaron, fuertemente la amenazaron, y ella quiso dejar todo en orden. Ella dejó todo en orden. Ella me dice, Pablo, ahora que vaya a tener tiempo, vamos a hacer los trámites del campo tuyo. Le dije, mamá, pero dejémoslo para otra vuelta cuando yo venga. No, me dijo, yo lo quiero hacer ahora y tenemos que hacerlo ahora. Cuando fuimos a hacer este trámite, yo le dije, mamá, hay que ver qué podemos hacer como para que usted hasta cuando usted muera, yo voy a ser el dueño de este campo, yo antes no, yo no. Ya, así que busqué y por ahí había una cláusula de usufructo, si no me equivoco, y que pasa a ser uno dueño hasta cuando el que te vende fallece. Y ese punto lo hicimos nosotros. Ella por INDAP pedía como una ayuda y ella ese beneficio compraba alimento para su forraje, para sus animales, porque allá donde estaba no le daba como para tener tantos animales. Mi mamá tenía muchos animales, llegó a tener muchos animales. 2 yuntas de bueyes, 24 vacunos, caballos, cerdos. Entonces mi mamá con tener este espacio, este terreno, este campo que era mío, ella podía postular a ese beneficio. Digo, delante de todo, yo no tengo nada que ver con la desaparición de mi madre. Yo no le iba a hacer desaparecer por 2 hectáreas y algo de terreno, cuando yo también soy el integrante de la comunidad de ese terreno que estaba en recuperación. Eso es parte del montaje que los quieren hacer a nosotros. Si aquí los quieren echar la culpa desde el primer minuto, vamos a llamar a personas a declarar para demostrarle a todo Chile que nosotros no tenemos nada que ver en la desaparición de nuestra madre. Ahí está, un testimonio que cobra todavía más relevancia ahora, cuando ya conocemos de su detención y de lo que va a ser su desaparición. Él dice, Sergio, no soy responsable, no estaría detrás de esto por 2 hectáreas y tanto de terreno. Y insiste en la teoría del montaje, que es algo que se empieza ya desde el principio a instalar de parte del círculo cercano o la familia de Julia Chuñil, los hijos principalmente, que ahora son quienes están justamente como imputados. Entonces, cuando se habla de montaje, inmediatamente hay gente que le hace sentido, porque hemos tenido historias de montaje especialmente vinculados a la Araucanía. Entonces, claro, en algún momento eso se fue instalando como la única posibilidad detrás de este caso, pero había también un interés, según lo que estamos viendo, de parte de sus hijos de que eso fuese así. Claro, hay un interés. A ver, si este no es el único caso que hemos tomado de desaparición en el contexto de lo que eventualmente puede ser un homicidio. Por ejemplo, en el caso de María Eresita Contreras, uno dice, bueno, acá qué pasó, ¿no? Claro. No se la pudo haber tragado la tierra. Acá tuvo que haber la intervención de terceros forzosamente. En el caso de las jóvenes que murieron producto de las torturas que le hicieron, los homicidios que provocaron, ¿se acuerdan de Belmar, no? El guatón Belmar, que le llamaban Krishna, el caso Krishna, y otros más. También, cada vez que desaparecen es porque hubo un tercero que participó en esto y que trata de encubrir también en la situación. En el caso de Luz, que estuvimos revisando ayer en Mayoa, lo mismo, ahí claramente hay la intervención de un tercero, hay temas patrimoniales también de por medio, en fin, ¿no? El triple homicidio de la reina, la hipótesis principal es un tema patrimonial y así han sido los delitos y los homicidios desde que se inventó la rueda. Entonces, no sería extraño de que la teoría más fuerte que tiene la Fiscalía, y si toman detenidos a 3 hijos de Julia Chuñil es porque hay evidencia en contra de ellos, y un yerno también, Bermar Bastías, es porque hay evidencia en contra de ellos, evidencia importante y seria, que le va a permitir a la Fiscalía presentarlo hoy día ante el tribunal, controlar su detención, la legalidad de la detención, y luego formalizarlos por esto, y no solo por esto, también por un robo con intimidación. Vamos a llegar ahí, pero antes, Sergio, respecto a lo que decía,
este caso es muy distinto al de Luz Espinosa, al de María Ercira, al de los casos que nombrábamos, porque tiene una dimensión política. O sea, aquí teníamos marcha todos los 8 de cada mes preguntándonos dónde estaba Julia Chuñil. Hubo una manipulación de aquello también. Se le quiso dar, hasta el momento, ¿cierto? Lo que sabemos, yo estoy muy expectante de la formalización, que es en minutos, porque ahí vamos a tener más antecedentes. Se le quiso dar una carga, ¿cierto?, de reivindicación de tierra, de algo que hasta el momento, hacia donde apunta la investigación de la Fiscalía, no tiene por dónde. Esto es un conflicto familiar, por lo que es cierto, manejamos hasta el momento con estas 4 personas detenidas. Y aquí se quiso plantear como que Julia Chuñil, lo adelantaba la Andrea, ¿cierto? Lo decía recién, era una figura relevante respecto de la lucha por la reivindicación mapuche. Entonces, en los tiempos que vive el país, eso era bien delicado. Estamos también aquí en el estudio con Carlos Gajardo. Carlos, gusto saludarte, gusto verte. Carlos, buenos días. Buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, nos preguntamos, Carlos, lo que vamos a ver obviamente en los próximos minutos respecto a los antecedentes que se presenten para la formalización. Bueno, tiene que haber algo bastante contundente de parte de la Fiscalía para lograr la detención de sus 3 hijos y de su exyerno. Claro, porque entendamos que la Fiscalía pide la orden de detención, pero la que decreta una orden de detención es un tribunal. Entonces un tribunal ya revisó preliminarmente los antecedentes con que cuenta la Fiscalía y entendió que hay antecedentes para que se ordene esta detención de los 3 hijos y de un ex yerno, y que por supuesto cambia lo que en principio se había estado hablando, sobre todo públicamente, porque yo quiero en esto hacerle un reconocimiento a la Fiscalía. La Fiscalía siempre fue muy, diría yo, bajó las expectativas con que esto tuviera otra motivación y siempre estuvo la idea de que esto podía ser un conflicto familiar. Y de hecho fue cuestionada la fiscal por hacerlo. Y se en el criticaba momento a la Fiscalía en que por eso. menciona que ella no tenía un rol destacado como activista, fue inmediatamente cuestionado por distintas personas del ámbito político también. Es decir, era un caso delicado y ella, tú dices, lo logra manejar con bastante cautela. Absolutamente. Entonces, bueno, hay que ver, por supuesto, esta es una información todavía inicial. Vamos a presenciar seguramente la audiencia en que la Fiscalía va a pedir, obviamente, prisión preventiva para estas personas, y ahí vamos a conocer más antecedentes de qué es lo que funda esta solicitud y también saber efectivamente el paradero de Julia Chuñil. Oye, a propósito de cosas que han llamado la atención en este periodo en que ha durado la investigación, estaban ahí las declaraciones de sus hijos, pero no solamente lo hicieron a las cámaras de nuestro equipo de Chilevisión Noticias, sino que también públicamente. Hubo hace algunos días un concierto de Manu Chao, dio varios conciertos acá en Chile, y uno de ellos fue en Temuco, y ahí apareció uno de los hijos de Julia Chuñil, donde hizo también algunas declaraciones respecto a este caso. Vamos a mirar ese momento. Muy agradecido de Manu Chao, que nos haya invitado a expresar el dolor que tenemos nosotros como familia de no encontrar a nuestra madre a esta altura, que ya llevamos 1 año 2 meses. Para nosotros es muy grato estar acá con la tristeza que tenemos, por no tener a nuestra madre al lado, y que lo estén culpando a nosotros es terrible. Y por eso estamos acá para difundir el tema de mi madre en todo Chile. Donde me inviten, yo trato de ir para pillar verdad y justicia por mi madre. Así que muchas gracias y queremos que saquen a Tatiana Esquivel del caso, porque no sabemos en qué línea va la investigación. Tuvimos una reunión, teníamos que tener una reunión con ella, no se presentó, así que eso, quiero hacer un llamado a que saquen a Tatiana Esquivel del caso de Julia Chuñil. Muchas gracias. Claro, ahí veíamos la última aparición de Pablo. Estaba confirmando porque teníamos la duda de cuál de los hijos era. Claro, Pablo, que habló con nosotros. San Martín Chuñil, que se presentó el viernes, o sea, hace solo unos días en este concierto de Manu Chao, donde mencionaba ya que tanto él como su hermano eran sospechosos, que estaban pasando un momento terrible, ahí lo escuchábamos, de no saber dónde estaba su madre, de lo que habían leído respecto a que supuestamente la habían quemado, que era lo que comentábamos
de parte de este extracto que se filtra de la carpeta investigativa y que es interpretado inmediatamente como una prueba de responsabilidad del empresario dueño de ese predio. Pero finalmente lo que es bien relevante respecto a la aparición del hijo de Julia Chuñil en ese concierto es cómo esto se fue armando, o ellos fueron armando una, digamos, coartada de qué es lo que había detrás o qué es lo que podría haber habido detrás de esto, apuntando siempre a un supuesto activismo medioambiental vinculado a la comunidad mapuche, y que ahí estaría el origen de la desaparición de Julia Chuñil. Nada que ver con intereses patrimoniales o económicos o problemas familiares que pudieron haber existido entre ellos. Sí, y mira, y para ser preciso con la información también respecto de este empresario que se llama Juan Carlos Morstad. Sí. Claro. Se presentó una solicitud ante el tribunal, ante el juzgado de garantía de Los Lagos, región de Los Ríos, por parte de la Fiscalía en su momento. Una solicitud de interceptación telefónica, Carlos. Claro. Una solicitud de una medida intrusiva, como le llaman los fiscales, ¿no? Y los jueces. Y la solicitud dice lo siguiente, para que se hagan una idea, porque a ese momento este empresario era imputado. Era imputado, dice. Y esto fue todo lo que generó el tema de que a Julia Chuñil la habían quemado, ¿no? De este documento sale el tema. Sí. Dice, en el marco de la investigación, las interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente han sido especialmente relevantes. Es decir, ya lo venían escuchando. Están pidiendo una ampliación de esta interceptación telefónica. En algunas de estas conversaciones, Morstad da a entender que maneja información sensible sobre el avance de la causa y sobre la situación de la víctima. Por ejemplo, y acá viene el tema, por ejemplo, en una llamada con su padre se refiere a, abre comillas, la quemaron, cierra comillas. Es solo eso, la quemaron, abre y cierra comillas. La quemaron, y en otra conversación con una mujer menciona expresiones similares, lo que ha sido considerado por el equipo investigador como un indicio de conocimiento o participación en hechos posteriores a la desaparición. Además, en otras escuchas se le vincula a información sobre armas de fuego no declaradas, lo que refuerza la necesidad de mantenerlo bajo especial escrutinio. Esto ya lo conoce él, ya lo conoce la comunidad, porque esto ha sido público y por eso lo leo. No es una medida intrusiva que yo estoy leyendo antes de que se aplique y frustrando la investigación. Esto pasó hace rato. Y me da la impresión que de alguna manera la Fiscalía y la Policía ya descartó esta línea de investigación, porque tenemos a los hijos de Julia Chuñil, que era la otra hipótesis del caso, por temas patrimoniales, básicamente por la venta de este terreno, a Pablo San Martín Chuñil, hoy día enfrentando la justicia a punto de ser controlado en su detención y posteriormente formalizados por homicidio calificado, con ensañamiento, me parece que incluso no. Es parricidio. Con alevosía. O sea, parricidio en el caso de los 3 hijos y homicidio calificado con alevosía en el caso del yerno. Claro, y por un robo con violencia que me da la impresión que es otro caso. Contra otro sujeto de 90 años. De avanzada edad, ¿no? De avanzada edad. Entonces van a enfrentar la justicia por eso. Hoy día los hermanos Javier y Pablo y Janet, que son los 3 de los 5 hijos de Julia Chuñil, y Vermar Bastías, que es la pareja de Janet, que fue uno de los que declaró y que estaba borracho en el momento que le tomaron esta declaración a la policía. Por eso entra en contacto con nosotros Pablo San Martín Chuñil en su momento, en el verano del año pasado, y era porque encontraba que la policía no podía tener este tipo de comportamiento, ¿no? Porque él dice, ¿qué dice Vermar? Dice, búsquenla debajo de la casa. Dice, apenas se le entiende decir eso. Claro. ¿Y qué pasa después? Se empiezan a hacer excavaciones debajo de la casa. Lógico. No, bueno, a la policía le parece relevante esa información. Él lo que señalaba es que como estaba ebrio este otro sujeto, estaba entregando información errónea, equivocada, pero esa misma jornada se levanta una huella de sangre de Javier en la casa de Julia Chuñil, que es parte de, yo te diría, de las pruebas que hoy día se van a presentar en contra de ellos. Las huellas de sangre de Javier en la casa de Julia Chuñil, las huellas de sangre de Julia Chuñil en la casa, en la toma, que queda en el fondo de la Fritz, que es donde ella trabajaba. Eso quiere decir que ahí hubo un hecho de sangre vinculado a ella. Probablemente ahí se cometió el homicidio. Y este contrato de compra-venta del terreno de 3 hectáreas, un poquito menos, por 8 millones de pesos a Pablo San Martín Chuñil. Sergio, el cuerpo de Julia Chuñil no ha aparecido hasta acá, ¿no? No. Que siempre es una dificultad en un caso cuando uno quiere imputar un homicidio, ¿no? Porque lo primero que uno tiene que probar es decir, bueno, hubo un homicidio, el cuerpo, ¿no es cierto?, del delito. Si eso no está, por supuesto que se complica, y en esos
esos casos muchas veces la Fiscalía redirige una imputación a un posible secuestro, ¿no? Dice, bueno, no está acreditado el homicidio, pero sí hay un secuestro. Vamos a ver cómo enfrenta esto la Fiscalía, porque por supuesto para hacer una imputación de un homicidio o de un parricidio en este caso, es importante siempre tener la certeza de la muerte que solo te la da el cuerpo. Esa fue buena pregunta. O sea que si el cuerpo de Julia Chuñil no es encontrado, el caso por parricidio y en el caso del ex yerno se dificulta, diría. Se dificulta. Sí. Se puede llegar a probar, pero se complica, se pone cuesta arriba. Son muy raros los casos en que efectivamente sin un cuerpo se puede efectivamente condenar por homicidio. Nosotros en nuestra historia como país tuvimos casos bien dramáticos vinculados a temas de derechos humanos, ¿no? Donde efectivamente hubo personas desaparecidas donde igual se pudo acreditar aquello. Pero sabiendo de esos casos es muy raro, son casos casi de manual. Por ejemplo, cuando hay una pelea en alta mar, ¿no es cierto? Y una persona mata a Olga tirándola al mar, nunca aparece su cuerpo, pero no hay duda de que efectivamente eso fue así. Es un caso en que tú puedes condenar efectivamente por homicidio. Pero en general... si alguno se quiebra, Carlos, perdón, si alguno de los detenidos dice... Y confiesa. Lo hicimos. Y confiesa. ¿Basta con esa confesión? No basta, pero ayuda mucho. Y en esa confesión va a ser importante que aporte antecedentes que ratifiquen una eventual confesión. Y el dato clave, por supuesto, es dónde está el cuerpo, digamos, ¿cierto? Se la mataron y qué hicieron. Él tendría que decir, no, es que yo no supe, ¿no? Yo participé en una parte, después no. Va a ser muy importante, efectivamente, los antecedentes que se logren reunir para ubicar, si es que hay efectivamente un homicidio, el cadáver de la víctima. Sin eso no es imposible, pero evidentemente algo que se dificulta. Aquí el trabajo importante que se ha hecho, entendemos hasta ahora, de acuerdo a la información que se ha ido conociendo, tiene que ver con cotejar las declaraciones de los distintos involucrados en el caso. Y uno de los elementos que llama la atención es que ni siquiera se pusieron aparentemente completamente de acuerdo respecto a el día en que habría desaparecido Julia Chuñil, porque siempre hablamos de este 8 de noviembre, es la fecha en la que se conmemora siempre la desaparición de Julia Chuñil, pero posteriormente hubo una corrección, entiendo que de parte del ex yerno de Julia Chuñil, que ahora también está detenido, que en realidad había sido más bien el 7 de noviembre, ahí se fue enredando la cosa. Cuando uno dice, yo vi esto la última vez que hablé, que me imagino que es lo que se hace siempre, Carlos, ¿no? De preguntarle exactamente cuándo fue la última vez que la vi, cuándo fue la última vez que supe de ella, y cuando esos testimonios no concuerdan, inmediatamente ahí saltan las alarmas. Claro, y se empiezan a generar sospechas que permiten iniciar líneas investigativas. Y por eso en esta causa, ¿no es cierto?, como había una segunda línea investigativa importante que podría haber tenido que ver con su rol como dirigente, activista, también la Fiscalía investigó la posibilidad de un tercero distinto, ¿no? Y fue una investigación relevante. Se le pinchó el teléfono, interceptó el teléfono, probablemente también se hizo lo mismo con estas personas. Claro. Pero esos antecedentes, cuando empiezan a haber contradicciones, son fundamentales no para detener y condenar, pero sí para iniciar líneas investigativas que te permitan ir llegando antecedentes a la investigación. ¿Qué pasó con Julia Chuñil? ¿Dónde está Julia Chuñil hasta el día de hoy? Ha habido antecedentes relevantes que fue recopilando la Fiscalía, el Ministerio Público, estas líneas investigativas que se fueron acotando y que hoy tienen a sus 3 hijos y su ex yerno detenidos y prontos a ser formalizados. Un completo reportaje de Televisión Noticias y lo vamos a revisar a continuación.